Esta tarde quería realizar una conferencia sobre garantías financieras ambientales, en particular el tema del seguro ambiental. Antes de entrar a delimitar lo que es la figura del seguro ambiental, me parece que hay términos que son muy relevantes para esta ponencia que hay que tener en cuenta. El concepto de medio ambiente. Si cliqueamos sobre el título medio ambiente, acá aparece el concepto establecido en el Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Este concepto es súper amplio. Dice que todos los elementos que rodean al ser humano, rocas, aire, agua superficial y subterránea, suelos, organismos vivos, recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afecten a los seres humanos mismos y sus interrelaciones. Este es el concepto de medio ambiente para el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Otro concepto muy importante es el de bien ambiental. ¿Qué son los bienes ambientales? Son los elementos que componen el medio ambiente. Estos pueden ser colectivos, cuya titularidad corresponde a todas las personas, es un interés difuso. Pero también hay ciertos bienes ambientales que son susceptibles de apropiación privada, de conformidad a la resolución 675/2007 de la jurisprudencia de Costa Rica. El daño ambiental. El daño ambiental es el menoscabo o detrimento de un bien jurídico protegido, en este tema en particular, el medio ambiente. La responsabilidad por daño ambiental. La responsabilidad por daño ambiental es el conjunto de obligaciones tendiente a evitar la consecución de un daño ambiental. Y dentro de la responsabilidad por daño ambiental encontramos la responsabilidad compensatoria por daño ambiental. Esta responsabilidad se sustenta en el principio quien contamina paga, aplica la responsabilidad objetiva y vincula al titular de la actividad riesgosa para el ambiente o al que ha causado un menoscabo al medio ambiente con los costos que derivan del daño ambiental, gastos de reparación o gastos para la prevención de una amenaza de la existencia de un daño ambiental. Después de esto pasamos al concepto de garantías financieras ambientales. Las garantías financieras ambientales son herramientas cuya función son el afianzamiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad compensatoria del daño ambiental. Un tipo de garantía financiera es el seguro ambiental, sobre el cual pasaremos a exponer ahora. Entonces, ¿qué es el seguro ambiental? Si cliqueamos en el concepto de seguros, el seguro ambiental es un acuerdo formalizado mediante un documento denominado póliza, en el cual una persona llamada asegurador, a cambio de una suma en dinero llamada prima, se obliga con el asegurado a resarcir la responsabilidad compensatoria derivada de los daños que la actividad del asegurado podría causar al medio ambiente. La legislación internacional ha establecido varias denominaciones para esta figura de seguro. Por ejemplo, la llaman seguro ecológico, seguro de daño ambiental, seguro de reparación de daño ambiental, ya que la legislación argentina la aplica, la chilena, la Comunidad Europea y la española tienen regulación sobre este tema. Lo importante de esto es que no pase lo mismo que pasa en la regulación argentina, que una misma figura jurídica tiene varios nombres, entonces crea una confusión. Lo que se puede hacer es establecer un nombre fijo para la figura, el que sea que se elija, y delimitar su alcance en los conceptos de la legislación para evitar cualquier tipo de confusión. La evolución histórica del seguro ambiental. Dicen que el seguro ambiental nace en la época de los 80 en Estados Unidos. En los años 40 aproximadamente existían unas pólizas de que cubrían todo tipo de riesgo en Estados Unidos. Entonces, dentro de estas pólizas, salvo que se exceptuara algún tipo de riesgo, se suponía que si acaecía el hecho, debería cubrirlo. Pero en los años 80 empieza a promulgarse un montón de normativa en Estados Unidos. Por ejemplo, la ley
la ley de la política ambiental, la ley de la responsabilidad, compensación, recuperación ambiental y la ley del superfondo. ¿Qué hace esto? Que se generen un montón de reclamos ambientales ante las aseguradoras. Entonces lo que hacen las aseguradoras es excluir este tipo de riesgo de este tipo de póliza. Entonces se excluye completamente la cobertura de este riesgo. Entonces nace la necesidad de crear una póliza específica para el daño ambiental, que se llama la póliza de seguros ambientales Environmental Impairment Liability. Tras la creación en Estados Unidos, en varios otros países fueron promulgándose legislación sobre este tema. Por ejemplo, en 1994 en Chile, en 1998 en Panamá y en Colombia, en el 2002 en Argentina, en el 2007 en Reino Unido, Guatemala y en el 2009 en Honduras. Inclusive se crean las figuras de los pools de seguros ambientales, que son figuras jurídicas creadas a los efectos de poder brindar mayor cobertura cargando con el riesgo asegurable a través de un grupo de empresas que contratan reaseguros para hacer más factible el pago de la indemnización por daño al ambiente. ¿Cuáles son las características del daño ambiental? Existen 4 características primordiales del seguro ambiental. El primero, que el interés asegurable tiene que ser el medio ambiente, principalmente. El riesgo asegurable es el de la producción de un daño ambiental. La cobertura del seguro debe cumplir con los presupuestos de la responsabilidad objetiva y se debe buscar principalmente cubrir las obligaciones derivadas de la responsabilidad compensatoria por daño ambiental. En cuanto a las posiciones de seguro, de implementación de seguro ambiental, existen ciertos juristas que establecen de que es muy factible implementar el seguro ambiental y que uno debería darse un chance en la legislación para crear esta figura jurídica y comenzar a crecer con ella, con una participación tanto pública como privada. Pero existen otros juristas que ven como algún tipo de problema para la implementación de la figura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el problema del concepto del daño ambiental. ¿Cuáles serían los elementos del medio ambiente, que podrían incluirse en la cobertura de este seguro? Sería el agua, el aire, porque cuando hablamos también de medio ambiente nos referimos a paisaje. Entonces, ¿cuáles serían los elementos ambientales o los bienes ambientales que cubrirían este tipo de seguro? ¿Cuáles serían los límites de estas pólizas? ¿Cuál es el concepto de daño ambiental? En cuanto al proceso de implementación del seguro ambiental, este proceso, como ya dije anteriormente, debe darse de forma conjunta entre el Estado y los entes privados. Se debe realizar una inversión económica conjunta del Estado y de las entidades aseguradoras. Se debe buscar una cooperación entre el sector público y el privado y la implementación del seguro ambiental debe darse de manera progresiva. Esto es muy importante. No podemos establecer una figura del seguro ambiental como muy brusca, sino que debe buscarse que ésta se vaya implementando de a poco. Por ejemplo, podríamos empezar con un tipo de bien ambiental. La legislación argentina empezó con el suelo y el agua y dejó el tema del aire para una segunda regulación. ¿Con qué tipo de legislación cuenta Costa Rica en materia de seguro ambiental? Bueno, está la ley reguladora del mercado de seguro y la ley reguladora del contrato de seguro. No existe una legislación que imponga el seguro ambiental obligatorio ni que promueva el seguro ambiental voluntario. Pero dentro de la ley reguladora del contrato de seguro podremos ver la figura del seguro del transporte. Esta figura podría ser utilizada, por ejemplo, a los efectos de cumplir con los convenios, el convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos residuos peligrosos y el convenio centroamericano de movimientos transfronterizos. Y también está el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué pasa con estos seguros? Que los montos de las pólizas no se calculan tomando en cuenta la producción del daño ambiental. El interés asegurado no es el ambiente y el daño ambiental se basa en la imputación subjetiva en estos casos. También
se cuenta con la figura de la garantía de cumplimiento de obligaciones ambientales, que está en la Ley Orgánica del Ambiente y en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, que puede darse durante el diseño, ejecución y funcionamiento. El monto puede ser actualizado, pero esta garantía se fija sin ningún tipo de criterio técnico. La ley dice que será del 1%. Y el destino de este dinero es para el Fondo Nacional para solventar los gastos en los cuales incurre SETENA. Por ejemplo, servicios personales, profesionales temporales o adquisición de suministros. La ley de hidrocarburos también establece un tipo de garantía para la explotación y exploración para garantizar la ejecución del contrato y la protección ambiental. Pero no se establece cuál va a ser el porcentaje ni cómo se va a determinar el porcentaje, no se establece el destino del dinero, no se establece el modo en que se va a brindar la garantía. Y por último están las medidas compensatorias que están también en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, que son acciones que retribuyen a la sociedad o a la naturaleza por impactos negativos de proyectos que puedan establecerse con anterioridad a la ejecución de la obra o proyecto o como sanción por iniciar una actividad sin contar con evaluación de impacto ambiental. Entonces, cuando hablamos del seguro ambiental, tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros. En primer lugar, tenemos que hablar del alcance de la cobertura del daño ambiental. ¿Qué tipo de daño es el que va a cubrir este seguro? Desde mi punto de vista, tiene que ser el daño ambiental cometido por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, en el cual se pueda establecer el respectivo nexo entre la actividad y el daño ocasionado al medio ambiente. Este puede basarse en una acción u omisión lícita o ilícita y que se vincule con el concepto más amplio de medio ambiente, establecido en este caso en la legislación costarricense. Y por último, que busque la protección de un bien jurídico ambiental de carácter público, denominado por la jurisprudencia costarricense como daños al ambiente, y del bien jurídico ambiental de apropiación privada, denominada por la jurisprudencia costarricense como daños a través del ambiente, siempre y cuando estos daños se refieran a los denominados bienes de interés público. En cuanto a los costos cubiertos por el seguro ambiental, la legislación y la jurisprudencia costarricense ha tratado de dar la mayor protección posible al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en este sentido, lo más adecuado sería optar por la cobertura de un seguro ambiental que pudiera cubrir tanto los costos de reparación del daño ambiental como los costes de la prevención ante la amenaza del acaecimiento del daño ambiental. El tipo de responsabilidad que debe cubrir el seguro. En el caso de Costa Rica, la responsabilidad objetiva se encuentra reconocida a través de la aplicación del precepto constitucional establecido en el artículo 41, y en este sentido, la misma reconocida por la jurisprudencia. Entonces, en cuanto a la aplicación del seguro ambiental y de conformidad a la interpretación realizada por la jurisprudencia costarricense, debe implementarse la imputación objetiva del daño ambiental. En cuanto a la exigibilidad de la contratación de actividades. Limitar la asegurabilidad de riesgos ambientales solamente a actividades que se supeditan al proceso de evaluación de impacto ambiental se establecería en un detrimento, dejando una gama de actividades que no se someten a este tipo de procedimientos fuera del ámbito de la garantía. Entonces, para identificar cuál va a ser el tipo de actividad, deberíamos basarnos en criterios de riesgo. Los titulares de las actividades que deben contar con este tipo de seguro ambiental, para mí tienen que ser personas físicas o jurídicas, tanto públicas o privadas. El determinante sería el criterio de riesgo en este caso. En cuanto al autoseguro, también en la legislación internacional hay una figura que se denomina autoseguro, que no es verdaderamente un seguro, sino que es una posibilidad de que un titular de una actividad riesgosa para el ambiente, a los efectos de garantizar la responsabilidad compensatoria por daño ambiental, establezca un fondo económico. Es un mecanismo de autofinanciamiento, es más bien una forma de ahorro en caso de que ocurra un daño ambiental y para poder
que la empresa pueda solventar estos gastos a través de este autofinanciamiento. La fijación de los montos. En Argentina lo hacen a través de una fórmula que ellos diseñaron para fijar los montos. La Comunidad Europea lo hace a través de situaciones fácticas. Es importante especificar los porcentajes que determinan la cobertura que corresponderá a los montos relativos a la reparación del daño ambiental y los porcentajes para la prevención del daño ambiental ante la amenaza de la ocurrencia de los mismos. O sea que si fijamos que el monto de la cobertura va a ser X, tenemos que establecer cuál va a ser el porcentaje que va a ser para responder en caso de que ocurra un daño ambiental efectivo y cuál va a ser el porcentaje para la aplicación ante la amenaza de un daño ambiental. En cuanto a la limitación de la suma asegurada, deben ponerse límites al seguro ambiental. Por ejemplo, en la Comunidad Europea es de 20 millones de euros el tope. En el caso de Argentina, ellos lo van fijando de conformidad a cada tipo de actividad. Pero esto siempre tiene que tener un tope, porque si no las empresas aseguradoras no van a poder responder por este tipo de póliza. La vigencia del seguro. Este seguro se debe establecer no solo desde el inicio y durante todo el tiempo que dure la actividad, sino con posterioridad al cierre o clausura técnica de esta, porque podrían surgir daños posteriores a esto y lo ideal sería que este seguro pudiera cubrir esto. Todo esto está ligado con los criterios de riesgo del tipo de actividad que se realice. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, es que se van a establecer los tiempos posteriores durante cuales tendría que estar vigente el seguro ambiental. Del beneficiario de la póliza. En el caso costarricense, los bienes ambientales son de titularidad colectiva. Y los que son de titularidad colectiva, le corresponden al Estado, que es el titular encargado del cobro de los montos realizados con relación del daño ambiental. En cuanto a los bienes jurídicos ambientales de apropiación privada, los beneficiarios de los montos de las indemnizaciones deberán ser los propietarios de los citados bienes. Pero considero yo que tiene que establecerse algún tipo de control y acción coordinada entre el órgano encargado del desarrollo de la figura ambiental y estas personas que son los titulares privados de los bienes ambientales privados. Entonces, para que efectivamente estos dineros se utilicen para la reparación del daño ambiental y no se utilicen en otras cosas. En conclusión, la figura de seguro ambiental no puede ser una solución para todos los tipos de daños ambientales. Existen otras figuras, por ejemplo, están los fondos. En el caso de la Comunidad Europea, utilizan primero el seguro ambiental hasta cierto monto y cuando ya el daño o el tipo de daño no puede ser cubierto por el seguro ambiental, utilizan los fondos ambientales. Se puede también identificar de que en Costa Rica no existe una normativa que garantice el afianzamiento del daño ambiental y que el seguro ambiental podría ser una posibilidad muy factible de aplicar. Muchísimas gracias.